Todos, bienvenidos a la sesión 8 del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Para empezar, ¿me escuchan? Buenos días, bueno, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpen, creo que estaba sin problemas técnicos por aquí, pero ya estamos de regreso también, ya a nuestro horario habitual, la 1 de la tarde. Y bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Bien, espérenme. Ok. Vamos a empezar. Voy a pasar asistencia, por favor. Me dicen presente. Aburto, Picado. A ver. No está leyendo por ahí. Aburto, Picado, ¿no está? No, profe. Ok. Aguilar, Pichardo. Aldo, tampoco. ¿Ah? Presente. Ah, ok. Delgado Vázquez, Josué. Presente, profe. Daisy Castillo. Presente, profe. Estrada Pérez, Gema. No está Gema Valeria. ¿Cómo no? Aquí está la gema. Ok. Presente, profe. Bueno, ya como Fuentes, Marta. Presente, profe. Gutiérrez, Mairena. Presente. Yorlan. Gutiérrez, Mairena. Presente, presente. Ok. Enrique Salvador. Presente. Jarquín Martínez, Aniel Cabanesa. Anielka. Martínez Barrera. Presente, profe. Anielka. ¿Quién dijo presente? Ah, chicos, ¿quién dijo presente? ¿Anielka o Joyce? Danielka. Ah, ok. Martínez Barrera, Joyce. Profe, hay problemas de... Presente. Y no sé si es que es problema de la red o qué. No sé, fíjense. Urro Hernández, Se Catiusca. está desconectando cada rato, profe. Yo Presente. me estoy desconectando. Sí, es que cada rato se corta la clase. Sí. Debe ser la red, que no está muy buena. Ustedes me avisan si me escuchan bien ahorita. Sí, le escucho bien yo, profe. Ok, bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a ver la unidad 4, que da por nombre asignaciones testamentarias. El día de hoy vamos a estar estudiando lo que es el derecho de acrecer. ¿Qué se llama? No sé cuántos de ustedes ya vieron el video explicativo de esta sesión, no sé si está en plataforma todavía. Si no, pues no importa. Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, el derecho de acrecer. Bien, fíjense en lo que aparece aquí en la presentación. Dice, cuando se nombran a varios herederos o legatarios, que fue la clase pasada, que hablábamos de la diferencia entre el heredero y el legatario. ¿Qué decíamos sobre estas dos figuras jurídicas? Que el heredero, su nombramiento va a ser a título universal, ¿verdad? En cambio, el legatario es a título singular. ¿Por qué? Porque él no pasa a ser el dueño de toda la masa hereditaria del causante, sino que es algo en particular. Entonces, cuando se nombran a varios herederos o legatarios de una herencia o un legado, para que hereden al causante conjuntamente, el testador puede disponer el derecho de acrecer del resto de coherederos o colegatarios,
cuando uno de ellos no quiera o no pueda heredar. ¿Qué significa esto? A ver, se lo explico. Yo tengo una masa hereditaria que está compuesta por 5 casas. Tengo 3 fincas. Tengo una colección. Dice Yorlan que tiene problemas de conexión. Tengo una colección de autos clásicos, alrededor de unos 10 autos clásicos. Todo eso es mi masa hereditaria, ¿verdad? Y entonces, vengo yo, en mi testamento, oigan bien, en mi testamento, yo digo de que nombro como herederos universales de mis bienes a Joyce, a Jency, a Gemma y a Marta. Nombra 4 herederos universales. ¿Qué significa? Que todos estos 4 van a ser dueños de toda la masa hereditaria. Pero en mi testamento yo designo, ¿verdad? Que ellos tienen el derecho de acrecer su herencia. ¿Qué significa esto? Vamos a poner, por ejemplo, que las 4 que mencioné son hijas mías. Y resulta que Marta es indigna para suceder. Entonces, como yo dije, de que ellas tienen el derecho de acrecer su herencia, significa que esa partecita, ¿verdad?, que le correspondía a Marta, se va a distribuir, porque como Marta es indigna, se va a distribuir en las alícuotas que le corresponde a las otras 3. Es decir, su derecho de heredar va a crecer, o sea, va a aumentar. Eso significa el derecho de acrecer una herencia. Fíjense lo que dice aquí. De manera que se puede definir como el que tiene el llamado a parte alícuota de una herencia o aquel que se le ha legado parte de una cosa o de un conjunto de cosas. De recibir también la cuota que no se distribuyó en la misma herencia o en la misma cosa, si tal cuota no tiene un titular que pueda o quiera recogerla. Si esta o queda vacante, con preferencia a los sucesores intestados, sucesores en un principio reciben todos los bienes no asignados en el testamento. Eso es el derecho de acrecer, por eso se llama acrecer, o sea, que aumenta. Pero, ¿qué nos dice el artículo 1177 de nuestro Código Civil? Dice que el derecho de acrecer no tiene lugar sino en las disposiciones testamentarias. A ver. Estamos teniendo problemas de conexión. Debe ser, el problema, chicos, debe ser por la red. Por eso debe ser el problema. Puede ser, profe, porque se mira turbio en el teléfono. Debe ser A mí me saca cada rato. debe ser el internet de la universidad. Está lento. Ajá, exacto, que está lento. Eso debe de ser. Pero yo estoy con mis datos, profe. Y también tiene problemas. Entonces, tal vez es un problema Sí, de... me saca Sí, cada rato. así estoy yo, combinando mis datos con el wifi de la universidad y no funciona, Me más bien se saca. me pega. Sí, debe ser problemas básicamente de la red, tal vez. Pero fíjese que yo no tengo ningún problema. O sea, no me ha sacado pues del Zoom hasta el momento. A mí no me saca, sino que se me pega. Se me pega. Sí. Ok, de todas formas, chicos, el video va a quedar ahí grabado
en la plataforma para que ustedes lo puedan ver en la sección de enlaces. O sea, aprovechemos ahorita el tiempo y de todas formas el video se va a subir, por eso no se preocupen porque la clase va a estar en la plataforma, ¿ok? Sí, profe, está bien. Bueno, entonces como les estaba comentando, lo que dice el artículo 1177 es que el derecho de acrecer no tiene lugar sino en las disposiciones testamentarias. ¿Qué significa esto? Las disposiciones testamentarias son aquellas disposiciones que se realizan en el testamento. Es decir, que el derecho de acrecer no funciona en las sucesiones intestadas. ¿Por qué? Porque cuando hay una sucesión intestada, recuerden la lista de quienes están llamados a la sucesión. Y es una decisión del judicial. En cambio, en una sucesión testamentaria, el testador es el que está declarando su voluntad sobre a quién le va a dejar su masa patrimonial, su masa hereditaria. Es por eso de que el derecho de acrecer solamente tiene lugar en los testamentos, nada más. Ahora, fíjense bien en esto que está aquí. Dice, cabe destacar que este derecho de acrecer es transmisible por causa de muerte. Así, la porción vacante que accede a los colegatarios pasa a sus herederos, junto con las porciones que primariamente corresponden en el legado. ¿Qué significa esto? Vamos a poner el mismo ejemplo que les estaba mencionando. Yo soy la causante y yo nombré como herederas a quienes les mencioné, a Jensi, a Valeria, a Marta y a Joyce, ¿verdad? Ellas 4 son mis hijas. Resulta de que, bueno, en mi testamento yo le pongo también de que ellas 4 tienen derecho de acrecer su herencia, ¿verdad? En el caso que una de ellas o no quiera o no pueda recibir la porción que le corresponde. Pero sucede de que de las 4 de mis hijas, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Dios no lo permita, pero una de ellas fallece. Esta persona que fallece tiene hijos. Entonces, el derecho de acrecer es transmisible. ¿Qué significa esto? Que en el caso, ¿verdad?, de que yo había dicho Marta, en el caso de que Marta fuera indigna para suceder, quedan a otras 3, ¿verdad? Pero resulta que, vamos a poner un ejemplo, Gema fallece, pero Gema tiene hijos. Entonces, los hijos de Gema van a ser los herederos de la parte que le correspondía a Gema. Y si estamos diciendo de que Marta es indigna para suceder, entonces los demás herederos van a crecer su herencia. Pero Gema ya falleció. ¿Qué pasa con los hijos de Gema? Según el Código Civil, los hijos de Gema también tienen derecho de acrecer. ¿Por qué? Porque este derecho de acrecer es transmisible a los, en este caso, a los herederos. Si Gema murió, que era la heredera principal, sus hijos van a tener derecho a la herencia también. Y si se estableció el derecho de acrecer, pues entonces también van a tener el derecho de acrecer su herencia. Eso es lo que dice el artículo 1189. Los colegatarios a beneficio de los cuales se abre o puede abrirse el derecho de acrecer, lo transmiten a sus herederos con las porciones que en el legado les pertenecen. Este es en el caso también de que estamos hablando de un legado, o sea, una cosa particular. Yo como
como en este caso, yo como colegatario, si yo fallezco, mis herederos van a tener derecho a ese legado que a mí me asignaron. Y si en el testamento se dejó el derecho de acrecer, entonces mis herederos van a tener derecho de acrecer ese legado que a mí me asignaron. Eso es lo que señala el artículo. ¿Cuáles son los presupuestos? Para que la sucesión testamentaria pueda tener lugar el derecho de acrecimiento, hay que cumplir con estas circunstancias. Que dos o más herederos, legatarios, sean llamados al todo de una misma herencia o legado sin designación de partes o cantidades. En caso contrario, si a los herederos o legatarios se les asigna una cantidad o porción, no puede haber lugar de acrecimiento. Recuerden de que el legado es algo singular. La herencia es algo plural, o sea, son varias cosas, ¿verdad? El legado es solamente una. Pero en el testamento, si en dado caso, ya sea que se herede o ya sea que se va a legar una cantidad exacta, entonces no puede haber lugar al acrecimiento, porque ¿qué más va a crecer si solamente te están otorgando una cosa? Diferente fuera de que fueran varias cosas las que te están heredando o que te están heredando, y uno de los herederos no quiera o no pueda tomar posesión de la herencia, entonces sí, tus bienes, tus derechos van a crecer, ¿no? Pero si solamente una cosa, ¿qué más va a crecer? No hay nada más que crecer. Que uno de los llamados muera antes que el testador o que renuncie a la herencia, o sea, incapaz de recibirla. Dentro de este supuesto caben todos aquellos casos en los que la delación no haya tenido eficacia. Por ejemplo, el coheredero instituido bajo condición suspensiva que no se cumple. Este también es otro de los presupuestos para que se pueda operar el derecho de acrecer. La solidaridad como fundamento del acrecimiento. Ustedes ya vieron obligaciones. Ya saben qué es la solidaridad, ¿verdad? Quien nombra a varios herederos, en principio llama a todos potencialmente al todo. Si bien, si concurren más de uno, quiere que solo sea una parte para cada uno. Esto es lo que se le denomina institución solidaria, es decir, todos los herederos de una misma masa son solidarios. La herencia o la porción de la misma íntegra para los que hereden, y si es solo uno, toda para él, debido a que el causante tiene la voluntad de dejar el todo a todos, o a cualquiera les llama a todos potencialmente a todos. Esto sucede cuando yo como causante le heredo todo a mis hijos en iguales cantidades. O sea, ellos son solidarios entre sí. A ver. ¿Están mandando? No se ve nada, pero escuchan, les pregunto. Sí, profe, escucho. Ok. Te escucho bien. Okay. La solidaridad, entonces, significa el derecho al todo, como es en el caso de las obligaciones que se llaman solidarias, siendo varios los acreedores o deudores, es cada uno acreedor o deudor del otro. O sea, cuando se le nombran a varios, por ejemplo, todos sus hermanos son herederos de los bienes que dejó su papá. Entonces, los hermanos son solidarios entre sí. ¿Cómo opera el derecho de acrecer entre herederos? Cuando son instituidos varios herederos en la totalidad de los bienes, sin haberse individualizado los bienes. Es decir, en el testamento no dijo de que la casa en San Juan del Sur iba para Joyce, ni que la casa en Ometepe era para Josué.
O sea, no se individualizó, sino que en el testamento aparecen que todos sus hijos son dueños son herederos de todos los bienes, es decir, de forma general. Entonces, cuando se nombra de forma general, es que puede operar el derecho de acrecer. ¿Cuáles son las clases de acrecimiento? Bueno, el acrecimiento puede ser de herencias o de legados. Por ejemplo, si se nombra dos herederos universales, al fallecer uno de ellos, antes que el testador, el sobreviviente acrecienta su herencia y se convierte en único sucesor universal. ¿Verdad? En el caso de que yo tengo dos hijos y yo los voy a poner a los dos herederos universales, pero uno de ellos fallece antes que yo, ¿verdad? Entonces, mi otro hijo, que es el sobreviviente, va a crecer su herencia y se va a convertir en único sucesor universal. Luego tenemos el acrecimiento de usufructo, ya que se sabe que el usufructo se puede constituir por acto entre vivos o por mortis causa en el caso que se deje plasmado en el testamento. Bien, ¿cuáles son los efectos? El principal efecto del acrecimiento es el aumento de la masa hereditaria, obviamente, ¿verdad? O un aumento de la masa legataria, en el caso que sea un legado. Vacante en proporción a la parte que le corresponde al resto de los sucesores. Ese es el principal efecto del derecho de acrecer. Hay un aumento en la masa hereditaria o en el legado porque uno de ellos no quiere o no puede ser heredero o legatario. Bien, y miremos este ejemplo ya para finalizar. Dice, por ejemplo, si se le lega a Pedro una casa de Granada y a Pablo también, con la carga de que Pablo pague una renta de 50.000 córdobas a un sirviente, si el legado de Pablo caduca, acrece a Pedro, ¿quién quedará obligado a pagar la renta? Esto es así porque la carga fue impuesta más el legado que al legatario y que debe ser pagado en consecuencia por el que recibe el legado. En este caso, ¿a quién se le acreció el legado? Fue a Pedro, ¿verdad? Porque a Pablo se le caducó. Entonces, pero el que tenía la obligación era Pedro. Perdón, era Pablo, pero como Pablo caducó el legado, entonces Pedro pasa a recibir la parte que le correspondía a Pablo, pero también a recibir la carga que se le había impuesto a Pablo. Eso es derecho de acrecer. Así como uno es heredero de los bienes, de los activos, así también uno hereda lo que son los pasivos, lo que son las deudas, y en los legados se puede también legar lo que son las cargas. Entonces, algo también muy importante que explicar, ¿verdad? En este ejemplo, ¿hubo derecho de acrecer? Sí. ¿Por qué? Porque el legado de Pablo caducó. Entonces, el legado de Pedro acreció. Pero como Pablo tenía una carga, entonces Pedro, al recibir la parte de Pablo, también se le agrega la carga que tenía Pablo. Eso es derecho de acrecer. ¿Preguntas? ¿Los escucho? No, profe. Derecho de acrecer, o sea, ya estamos sabidos entonces que cuando decimos derecho de acrecer, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, un voluntario que me diga qué es derecho de acrecer.
Derecho de acrecer. Le doy 2 puntos al que me diga que es derecho de acrecer. Y ya lo voy a anotar por aquí. Para el examen final. Derecho de acrecer. ¿Qué es derecho de acrecer? A ver. De los 5 participantes, Josué, Marta, Jensi, Yorlan. Josué, Jensi, Yorlan. ¿Qué es derecho de crecer? Cuando un heredero renuncia a su parte de la herencia, entonces otro toma esa parte de la herencia. Exacto. En palabras sencillas, eso es. Lo mismo ocurre con el legado, ¿no? Opera tanto para el heredero como para el legado. Y solamente ocurre en las disposiciones testamentarias. Es decir, solamente ocurre en los testamentos. En la sucesión intestada, no. Ok. Entonces, Jorlan se ganó los 2 puntos extras para su examen final. Jorlan, cuando ya estemos en esa fase, ya lo anoté, pero cuando ya estemos en esa fase me recuerdo, ¿ok? Para ponerse. Bien, Está chicos. bien. Llevan una tarea, tienen una tarea para la próxima semana. Ya vamos a empezar a acumular ya para el segundo corte evaluativo. Ya venimos de un post primer parcial y ya nos estamos preparando para el segundo parcial. Recuerden que tenemos cerca Semana Santa, entonces las sesiones se nos están cortando todavía más. Llevan una tarea, así que se ponen las pilas para poder completar sus puntos. Y si no hay preguntas, entonces doy por finalizada la sesión. ¿No hay preguntas? Vuelvo a preguntar. ¿No hay preguntas? No, profe. Ok, entonces nos vemos el próximo sábado, si Dios así lo permite. Pasen buenas tardes. Igualmente, profe. Ok.